Hola muchachos. Buenos días, Rosa. Buenos días, ¿cómo están? Con sueño. ¿Cómo que con sueño? De seguro están dormidotes en su cama, con el celular prendido. Quisiera. Uy. Nomás porque su mamá los levanta, ¿verdad? Mi mamá está dormida. No, qué envidia. Entonces seguimos, muchachos, a ver si no nos falla el internet, porque me falló en la mañana. Maestra, tengo una duda. ¿Qué pasó? El viernes vamos a hacer alguna práctica así. Nos vamos a conectar o tampoco va a haber clase. No, yo creo que hasta la siguiente semana. Hasta el Ok. momento todavía no tengo prácticas para ustedes. Como necesito seguir viendo la teoría. Bueno, Pero yo pienso que ya hasta la siguiente y si ya les dejo la práctica, yo pienso que se las dejo para que la abran el viernes. Todavía no sé ni cómo voy a trabajar con ustedes. Y si tienen dudas nos conectamos y si no, ya nada más me la entregan el otro viernes. ok. ¿Sí? Gracias, maestra. Entonces proseguimos. Empezamos la unidad 2. Se me olvidó. Ya les había dejado la tarea en el aula. Espero que ya la hayan visto. Yo ayer me metí y no vi nada. ¿Cómo que no viste nada? Déjalo regaño. Maestra, ¿me puede Mande. agregar al aula actual? ¿Quién es? José Luis. A mí también. Séptimo A. Sí son de la verdad. Aquí en tareas y proyectos. Ahí está su tarea 1. Mira. Mira. ¿Qué no les manda mensaje en el correo? Se abrió ayer, ¿no? ¿Mande? Se abrió ayer. No sé si se abrió ayer, pero se la subí desde el domingo. Déjenme ver, te les digo. Ya nomás activar esto. No, sí está activo. Ahorita les digo desde cuándo se las configuré. Se cierra el 7, creo. Ni me acuerdo. Mi maestra, el 7 de septiembre. Ajá, se abrió el 31. Sí, se abrió ayer. Se cierra el otro lunes 7 de septiembre. Y es una investigación. Copiar, pegar. Copiar, pegar. No, y sí te la creo. ¿Me dan su ID? Los que me faltan. 23, Ajá. 57, Ajá. 67. José Luis Rodríguez Santiago. Sí. Yo también, por favor. Ahí está. José Luis Rodríguez Santiago ya quedó. ¿Quién más? ID. 23-9, Ajá. 212. Raúl Santoyo. Sí, Se te oye diferente la voz en persona. sí, la puerta. Raúl, ¿dónde quedaste? Acá estás. Raúl Santoyo. Gracias. ¿Quién más me falta? Creo que ya eran todos. Sí, ya eran todos. Me faltaban 3. Ya matriculé Urbina. Entonces, ¿ya vieron dónde van a estar sus tareas? Que en realidad van a ser como unas 2 o 3 tareas nada más. Entonces, pasamos a la unidad 2. Acondicionamiento de señales analógicas. Todo el contenido de esta unidad que me va a llevar como unas 30 horas aproximadamente, dependiendo también de ustedes.
Empezamos con la introducción al acondicionamiento de señales. El segundo punto va a ser el principio de los acondicionamientos de las señales analógicas. Después tenemos los circuitos pasivos, el amplificador operacional, que es el OPAMP, las configuraciones del amplificador operacional, lo que viene siendo el seguidor de voltaje, el amplificador inversor, el amplificador no inversor, que muchas de esas ya las conocen, el amplificador diferencial, los convertidores de voltaje a corriente y de corriente a voltaje, el circuito integrador, la linealización, los comparadores y los filtros activos. Empezamos con la introducción al acondicionamiento de señales. El acondicionamiento de señales es un término usado para referirse a las operaciones realizadas en señales analógicas, todo es analógico, muchachos, para convertirlas en una forma adecuada para realizar una interfaz con otros elementos involucrados en cualquier lazo de control de un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes puede que tengan una señal senoidal o pueden que tengan una señal de directa, cualquiera de las dos señales, y la vamos a convertir a un nivel adecuado, dependiendo sus necesidades del, por ejemplo, un PLC o, por ejemplo, un microcontrolador. Si, por ejemplo, mi ADC del microcontrolador me dice que trabaja con de 0 a 3.3 volts, pues necesito acondicionar mi señal de mi sensor para que trabaje a esos niveles y que no trabaje ni por debajo ni por encima de esos niveles. Si trabajamos por encima de esos niveles, pues no les garantizo que su ADC siga funcionando porque se queman. Entonces, ese es el propósito de esta parte del acondicionamiento, que ustedes sepan cómo acondicionar cualquier señal para que trabajen en los niveles adecuados de cualquier microcontrolador o de cualquier PLC que vayan a usar. En esta unidad nos enfocaremos en las conversiones analógicas, principalmente, donde la salida condicionada sigue siendo la respuesta analógica de una variable. Aunque en aplicaciones donde se involucra el procesamiento digital, es usual que se requiere algún tipo de acondicionamiento analógico antes de realizar la conversión analógica digital. Entonces, aunque vayan a ver, por ejemplo, la materia de Alex, que es control digital, antes de procesar todo su control digital, necesitamos acondicionar nuestro sensor para poderlo leer desde nuestro microcontrolador. El principio de acondicionamiento de señales analógicas. Dice que un sensor mide una variable, convirtiendo la información de esa variable en una señal dependiente de tipo eléctrica principalmente. Ya saben que un sensor es el que me permite convertir una magnitud física en una magnitud eléctrica, de cualquier índole, pero siempre va a ser magnitud eléctrica. Para desarrollar los transductores, se aprovechan propiedades de algunos materiales que reaccionan ante las influencias dinámicas de la variable a medir. Lo que sigue, bueno, en conclusión, van a tener su transductor y ustedes van a ser capaces de acondicionarme ese transductor para convertirlo en un sensor. Entonces, el acondicionamiento analógico nos concentraremos en las transformaciones eléctricas que se les hacen a las señales provenientes de sensores de diferente naturaleza, ya sea que quieran medir temperatura, que quieran medir fuerza o que quieran medir presión. Entonces, se hace un proceso similar, pero convertimos diferentes magnitudes físicas en diferentes magnitudes eléctricas. Se puede caracterizar el acondicionamiento de señales en varios tipos. Y empezamos con algunas características. ¿Saben qué es el offset? No. No, entonces empezamos desde cero. Espérenme. Deje de conectar mi pizarroncillo para empezar con eso. A ver si ya se ve bien. No, se ve borroso. Espérenme, déjalo configuro. Los encoders simples son encoders con un solo patrón, con un disco nada más. Un patrón impreso, pero un solo disco.
Luego hay un cuadro Ah, esto se ve bien. de 2 discos y de 3 discos. El de 3 discos solamente tiene una ranura en el tercer disco y los otros 2 discos son los patrones de seguimiento para los pulsos. Y luego tenemos Que ver si ya. de muchísimos discos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de muchísimos discos? Solamente que tiene un solo disco. Pero, bueno. Maestra, ¿cuándo vamos a usar MATLAB? MATLAB conmigo no lo van a usar ya. Ah, ya no. Ah, ok. No, lo van a usar con César. Pero Multisim, hoy empiezo a usarlo. Ah, ok. Me acordó. Hoy, Hoy. Me acordó su compañero por también MATLAB. nosotros, ¿Mande? también nosotros. ¿También ustedes? ¿Por qué? O Todos. sea, si vamos a... Bueno, ¿Por qué, Jaciel? A ver. no, nomás. Preguntaba. No sé, hoy empiezo con MATLAB, con Multisim. Los del otro grupo ya lo habían usado, pero no sé ustedes. ¿Ya han usado Multisim? Sí, Ah, entonces no vamos a tener tantos problemas como con el otro grupo. Entonces empezamos a ver mis señales. ¿Ya ven el pizarrón? Sí. Perfecto. ¿Quién me dijo que no? Entonces vamos a tener nuestras señales senoidales. Esto solamente es aplicable a una señal senoidal o cosenoidal. Bueno, mejor, más derecha, a mí me quedó bien chueca. ¿De cuánto se las pongo? Nada más, si tú le cambias las señales de entrada, te cambia la polaridad en la salida. Listo. Necesito que ustedes me definan características. La primera, tenemos una onda senoidal de ese tipo. Necesito que me digan cuánto es el periodo. ¿Cuánto? 10 ¿10 qué? Milisegundos. Milisegundos. Después de ahí, necesito la frecuencia. 60. ¿Por qué 60? Pues, ¿Quién da más? ¿Qué es la La frecuencia? frecuencia es 1 sobre el periodo, ¿no? Ajá. Y si es 1 sobre el periodo, ¿cuánto es mi frecuencia? 100 ¿100 qué? Hertz. metros. 100 Hz. ¿Cierto? Y ¿Todos? ¿O nomás José Luis? sí, Games. Todos. Sí. ¿Sí eres José Luis? Sí, Gámez, sí eres José Luis, ¿verdad? No, ¿Qué eres? me Juan llamo Carlos. Carlos. Juan Carlos, perdón, ya te cambié el nombre. Perdón, Gámez. ¿Tú eras del Maybe periodo y sí. de la frecuencia, ni una? No. Ahora, voltaje pico. ¿Cuánto vale mi voltaje pico? 6 6. volts. Uy. Y ahora sí, mi voltaje pico pico. 12 volts. 12 volts. Perfecto. Si cambiáramos mi señal en lugar de volts, amperes, pues sería todo en unidades de ampere. Tengan cuidado, porque en los exámenes, como se los vamos a hacer en línea, si me ponen unidades cambiadas, les marca un error. ¿Dudas de las características?
¿Sí se acuerdan de todo? Todos, no nomás Gámez. Sí. ¿Sí? Ahí va, ahí va. Ahí va. Entonces, con eso voy a trabajar todo el semestre, con que sepan periodo, frecuencia, voltaje pico o voltaje pico, y listo. Lo que me faltaba, quiero describir esa onda senoidal en términos de una ecuación. Por ejemplo, decimos que x de t va a ser igual a mi onda senoidal. ¿Cómo la describimos en términos de ecuación? ¿Se acuerdan? 6 seno. 6 Ajá, 6 seno. ¿Quién es omega? Es la frecuencia. Ajá. 100. Pero ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál frecuencia? ¿Cuál era? Acuérdense que omega, ¿en qué unidades va a estar? 2 piezas. Que es omega t. Ajá. Omega ya vieron que es 2pi f. Así. Entonces omega nos va a dar que es 2 por pi por mi frecuencia, que son 100. Por lo tanto, mi x de t va a ser igual a 6 por el seno de 200 pi t. ¿Sí? Eso es en descripción, porque yo la mayor parte se las voy a poner como ecuaciones y ustedes me van a hacer los dibujos. Entonces, a partir de esto, ustedes me van a decir qué dibujo va a representar. Si fuera en lugar de seno, un coseno, ¿cómo se dibuja? Un coseno. ¿Se adelanta o se atrasa? Se atrasa. Se adelanta, ¿no? Se adelanta. Exacto, como dijo... ¿Quién era? Andrés. Andrés. Sí, Andrés. Se adelanta 90 grados. Entonces vamos a empezar con desfases. Ya no se salvan de los desfases. Va a haber un desfase de 90 grados. En radianes, ¿cuánto va a equivaler? 90 grados. Pi radianes, ¿a qué equivale? 180. 360. No, 180. A 180. Sí. Entonces, pi va a ser igual a 180 grados. Entonces, pi medios va a ser igual a 90 grados. Así es como me relacionan frecuencia angular con frecuencia en hertz. Frecuencia angular, acuérdense que sus unidades son radianes sobre segundo, para que no se les confunda, porque aquí las vamos a mezclar. Y me falta el offset. Esta señal, ¿qué offset va a tener? El offset es el ángulo que le suman al final de su onda senoidal. Que se las pongo aquí más chiquita. Entonces es 200 pi t más 0 grados. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Más 0 grados de offset. ¿Qué indica el offset? Su señal senoidal en donde está la parte media. Entonces, en este caso, como partimos del origen, su offset va a ser de 0. ¿Sí? Para esa. Pero, ¿qué pasa con la siguiente que les voy a dibujar? ¿Hasta ahí dudas, muchachos? Es todo lo que necesito que conozcan. Todo bien. ¿Todo? Entonces, empezamos con los offset. Les voy a dibujar una señal, pero ya va a estar desplazada en el eje Y. ¿De cuánto se las pongo? Cuando van en un sentido, vamos a suponer aquí en este ejemplo que tengo en la imagen superior derecha, cuando van en el sentido de la... Ahí está, su nueva señal senoidal. Y por ejemplo, detectamos un pulso de subida en el canal A, observamos cómo se encuentra el canal B. En el flanco de subida, el canal B está en bajo, un nivel bajo. Y en caso de que esté girando en el otro sentido... Y lo mismo. ¿Cuánto va a ser su periodo?
1 milisegundo. Ajá. ¿Cuánto va a ser su frecuencia? De 10 Hz. No. 1 ¿Un qué? Un Hz. No. ¿Y el mili dónde me lo dejan? Ah, sí, sí. A ver, ¿quién da más? 1000. Ajá. Entonces vendría siendo 1 kilohertz. ¿Sí? Después. ¿Qué me falta? Voltaje pico. 2.5. Voltaje pico pico. 5. 5 volts. Y ahora sí, necesito que esa señal me la describan en ecuación. 2.5 seno. Ajá. ¿De quién? 2000 pi Ajá. por P. Y ahora sí incluimos el offset. ¿De cuánto es su offset? 2.5. Más 2.5 porque está hacia arriba. ¿Sí? Entonces, de ahí concluimos que tenemos un offset igual a 2.5 volts positivo. Si lo tuvieran en la parte de 0 hacia abajo, sería un offset negativo. Entonces, de aquí, su ecuación cambió. Y ahora vamos a tener una ecuación con magnitud diferente y con un desplazamiento diferente, a comparación de la anterior. ¿Duda de eso, muchachos? Con eso voy a trabajar todo este mes y medio. No. ¿No? No. Entonces proseguimos. Entonces eso es lo que viene siendo amplitud y offset. Dice que es uno de los tipos de acondicionamiento de señales más comunes que involucra el ajuste de una magnitud y el ajuste de un offset de algún voltaje que representa a una variable o magnitud medida en el proceso de control. Y vamos a tener dos ejemplos. Uno que va a ser la salida de un sensor. Mi salida del sensor va a tener niveles de 0.2 hasta 0.6 volts. Entonces nos indica que mi offset está en 0.4 volts. ¿Sí? Esa va a ser mi salida de cualquier sensor. Y yo quiero tener una entrada requerida para una DC que va de 0 a 5 volts. Su offset quedaría en 2.5. Ustedes, mediante operaciones matemáticas ahorita, vamos a hacer que esta señal se convierta en la señal roja. Más adelante me van a hacer lo mismo, pero con op-amps. Me lo van a hacer todo analógico y lo vamos a hacer todo en simulación para ver si es correcto. Y de ahí tenemos el siguiente ejemplo. Para eso me servían las dos señales que vimos ahorita, la azul y la roja. Dice que se requiere que un sensor que originalmente proporciona un voltaje de 0.2 a 0.6 volts para todo el campo de medida se ajuste a un nivel de 0 a 5 volts en la misma variación de medida. Necesito que me hagan todo ese acondicionamiento. Ahorita es solamente matemático. Entonces déjase los dibujo y me van a decir con qué empezamos. Necesito que empiecen a despertar. Entonces mis unidades son de volts. Seguimos con voltaje. Tengan cuidado cuando me revuelven corriente con voltaje porque no se alcanza a ver cuando lo vemos en simulación. No se alcanza a ver la corriente. Déjenme, les pongo de 0.2 a 0.6. Lo primero que hace tu máquina de encenderla, si aquí tu mando, nada más le dices inicialízate, se va a home, empieza a caminar lento. No, se las voy a poner separadas. Es que no se va a notar en mi super dibujo feo. Lo echan a andar lento, hasta que encuentre su fin de carrera, y en su fin de carrera inicializan los contadores en cuadros que a ustedes les convenga, ceros o algo máximo, lo que ustedes quieran, y a partir de ahí ya lo haces que empiece su
unos limitos que se autocalibran. Esa sería la solución que tendría con el encoder de cuadratura. No sé si queda claro. ¿O queda alguna duda? Sí. Ok. Entonces, esa sería la solución. Creo que ya. Luego viene el encoder absoluto. El encoder absoluto es un encoder en el cual tienes muchos discos. Ahí está. Ahí se me olvidó payasar. Ahí va a estar mis dos señales senoidales. La roja, que es a la que yo quiero llegar, y la azul es de la señal que parto. ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Para que la señal azul se pase a la señal roja, se convierta en la señal roja, perdón. Amplificarla. Ajá. ¿Qué pasa si la amplificamos primero? ¿Cuánto tenemos que amplificarla? A que sea de 5. ¿Una amplificación de 5? O sea, que su pico sea 5. Ajá. ¿Con cuánto de ganancia tenemos para hacer eso? 12.5, ¿no? Entonces mi K sería 12.5, ¿cierto? ¿Cómo obtuvieron eso? Juan Carlos, ¿cómo lo sacaste? Pues primero medí el pico de la original. ¿El 5? Ajá, multiplicando por una X. Ajá. Tiene que dar igual a 5. ¿Y entre qué dividiste? Pues nomás despejé la X. ¿Y qué? ¿Lo igual está a 12.5? No, es que Entre 0.4. punto 4. Entre punto 4. Ya me dieron la solución. Pusiste punto 4 igual a 5 por X. Ajá. Ya te entendí. Entonces esa X que dice Juan Carlos va a ser igual a 5 entre punto 4. ¿Qué punto 4? Pues viene siendo el voltaje pico de la señal azul, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico el punto 2, que es mi voltaje mínimo de mi onda senoidal de salida de mi sensor, por el 12.5? ¿Cuánto me va a quedar? 2.5. 2.5. Y ya no me quedó mi 0. Y lo mismo, cuando multiplico 0.6 por 12.5, ¿cuánto les queda? 7.5. Y ya no me quedó el 5. Me falta un paso intermedio antes de esa ganancia. ¿Qué harían ustedes? Restar para desplazar la... Exactamente, lo que dijo Jaciel. Vamos a hacer una resta. Entonces, el primer paso es restarle, ¿cuánto, Jaciel? Pues 2.5, ¿no? Ajá, le restamos 2.5. Y a la hora de restarle, ¿cómo me va a quedar mi nueva señal del sensor? Pues mi nueva señal de sensor se desplaza todo 2.5 hacia abajo y el punto del offset, ¿en cuánto me va a quedar? Ahora, anteriormente estaba en punto 4, nuevamente ¿en cuánto me va a quedar? Si a punto 4 le restamos punto 2. Punto 2. Entonces, a partir de ahí vamos a tener un voltaje pico, va a tener la misma frecuencia, o sea, el mismo periodo. ¿Cuánto va a ser el voltaje pico de esa onda senoidal? Punto 4. Punto 4. Ahí está. Y ya tenemos nuestra onda senoidal restándole punto 2. Y es la misma, nada más le restamos punto 2. Segundo paso. Es el que me decía Juan Carlos.
hacer que la ganancia K sea igual a 12.5, que esto es igual al 5 entre el punto 4, que ahora sí ya queda más claro porque es el voltaje pico de la señal que requieren entre el voltaje pico de la señal de salida de su sensor. ¿Sí? Y ahora sí ya me queda más claro esto porque el punto 4, si lo multiplican por 12.5, ¿cuánto les queda? 5. 5 volts. Y el 0, si lo multiplican por 12.5, pues nos queda exactamente el mismo 0. Entonces, esto, al aplicarle su multiplicación por esta ganancia, nos queda la señal senoidal roja, que es esta. Y ya satisfacemos nuestras necesidades de acondicionamiento. Multiplicar por la ganancia. ¿Dudas de eso? Son los pasos que siempre tienen que hacer y en ese orden. Ya se fijaron que si hacen primero el paso 2, no les queda y luego hacer el paso 1. Así no queda. Siempre lleva un orden el acondicionamiento. ¿Hasta ahí dudas, muchachos? Siempre la baja al pico inferior. Siempre. Si, por ejemplo, estuviera en la parte de los negativos, la van a tener que sumar en lugar de restar. Ok. Y es donde empiezan a utilizarme el amplificador diferencial, si es restarle, o el amplificador sumador, si es sumarle. Empezamos con los OSOPAMs. Y ahora, antes de que se me vaya la idea, esta señal, ¿de cuánto es su periodo? Si alcanzan a ver los números. ¿Cuál de las dos? Las dos son iguales. Por ejemplo, la roja, que es la que se ve más clara, dice que tiene un periodo de 0.01, que sería equivalente a poner 10 milisegundos, ¿cierto o falso? Cierto. Sí. ¿Cierto? Entonces a ustedes ahora les toca lo siguiente. Si tenemos un periodo de 10 milisegundos, necesito que me describan esta señal de salida en términos de mi ecuación X. ¿A qué va a ser igual? Ya me describieron la anterior. 2.5. ¿5? 2.5 2.5 seno. coseno. ¿Seguros? Coseno. Sí. 2.5 multiplicado por seno o coseno. No seno. Coseno. ¿Cuál de los dos? Coseno. Seno. Seno. Así como está Así. dibujada. Sí, así como está dibujada. Seno. Ajá. ¿Y el seno de qué? 10K. ¿De 10K? ¿Seguros? Está adivinando, maestría, sácalo. Sí, ya me fijé que están adivinando. 100 pi, ¿no? ¿Cuánto es mi periodo? 10 milisegundos, ¿no? 1 sobre 10 milis. No, el periodo. Ah, La frecuencia. 100 Hz. 100 Hz. 100. Sí, sí son 100 Hz. 100 Hz. Entonces mi señal en términos de ecuación es 2.5 multiplicada por el seno. ¿De quién? 200 pi por T. Ajá. Y le falta un término. Más o menos ¿qué? Le falta más mi óxido. 2.5. Más 2.5. Más 2.5, como me decían. Esa es mi ecuación. Ahora mi ecuación de la señal azul. Le voy a poner que Y de T va a ser igual. ¿Y esa cuánto va a tener de voltaje pico? Punto 2, ¿no? 0. ¿0. qué? 2. 0.2. Multiplicado por seno o coseno. Seno. Seno. Y lo mismo, tiene la misma frecuencia, tiene el mismo periodo. Entonces sería 200 pi T, pero no va a tener el mismo offset. ¿Cuánto tiene de offset?
0.4. Exactamente. Y así describimos mis ondas senoidales. Entonces, si yo a mi onda senoidal, a mi y de t, le resto lo que me decían de punto 2, lo que me van a afectar nada más va a ser este offset. En esta señal van a tener que y de t, va a ser otra, ¿eh? Voy a poner y2 de t, va a ser igual, va a tener la misma amplitud por el seno de 200 pi-t más punto 2, porque le restamos el punto 2. Sí, muchachos, ya los veo muy confundidos. ¿Qué les pasa? No, sí, está todo bien. Bueno, yo. ¿Sí? Yo ya ¿Hasta ahí entendí también. dudas? ¿Mandé? ¿No? ¿No? No, todo bien. Y cuando multiplicamos todo esto por el 12.5, lo que le afecta es la magnitud y afectan también al offset. ¿Sale? Entonces eso es parte de la introducción al acondicionamiento. Más adelante ya los voy a hostigar, pero con OPAMS. Entonces, si no tienen dudas, proseguimos. Cuando multiplica también se afecta el offset. Sí. Y entonces se tiene que volver a restar o cómo. ¿Por qué restar? Pues por ejemplo, si multiplico por 12.5 el offset me va a dar también 5, ¿no? No, no te creas. Digo, No, el offset... No, sí, multiplicas el 12.5 por el punto 2. ¿Cuánto les da? Da 2.5. 2.5 sí da. Sí. Es que creo que no les dije esa parte. Sí, sí les da. Ok. Sí, se afecta todo, ¿eh? Toda la ecuación menos frecuencia y menos periodo. Si multiplicamos el punto 2 por 12.5, nos da el 2.5, que es el offset que tenemos aquí de la señal roja. Y ahora el punto 4 lo multiplicamos por 12.5 y nos da los 5 del voltaje pico que requerimos. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, maestra, gracias. ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Todos, aunque se me están durmiendo? Sí. Entonces, en su presentación, es lo que viene a continuación. Dice que empezamos el primer paso, que es el 1, es el desplazamiento del 0. Dice que a la señal del sensor se le restan 2.2 volts, que fue lo que me hicieron ustedes, por lo que se tiene ahora una señal que varía de 0 a 0.4 volts, que fue la que les dibujé hasta el final, la tercera señal senoidal. Y el paso 2 es la amplificación de la señal. Viene siendo la K, que es el voltaje pico de la señal que quieren, entre el voltaje pico de la señal que tienen actualmente. Y eso nos da una ganancia de 12.5, que fue lo que me dijo Juan Carlos. Entonces ahora eso lo multiplicamos por mi señal desplazada del 0, como quien dice. Y seguimos con las siguientes definiciones. Dice que cuando la ganancia es mayor a 1, o sea, la K es mayor que 1, se conoce a la operación como amplificación. Entonces, a nosotros nos quedó que estábamos amplificando 12.5 veces nuestra señal de salida del sensor. Y dice que cuando una señal es menor a 1, se conoce como una atenuación. Y aparte dice que independientemente del tipo de operación, al circuito que realiza estas operaciones se le conoce como amplificador. Ya sea que atenúe o ya sea que amplifique, se conoce como amplificación. Lo único que va a cambiar es que cuando amplifiquen, pues la variable va a quedar positiva, mayor que 1, o va a quedar con punto y algo en forma de fracción. Es lo único que lo van a distinguir. De ahí pasamos a otra característica, que es la linealización. Dice que la dependencia de la señal de salida del sensor con respecto a la variable medida puede ser no lineal. Esto puede ser no deseable y es necesario aplicar un circuito de acondicionamiento que convierta a la señal de salida en lineal.
aproximadamente, al menos para un rango de trabajo. Y les da 2 ejemplos. Van a tener un sensor, que es este. Les pongo el láser. Van a tener este sensor, va a ser un sensor con una salida no lineal y van a tener que linealizarlo ustedes. Ay, no puedo. Toma. Una vez que lo linealicen, pues ya les va a quedar en forma de recta su respuesta del sensor. Y para linealizarlo, ustedes vieron métodos numéricos, creo que se llama así su materia, donde les enseñan todos los sistemas de acondicionamiento o métodos numéricos para acondicionar o para procesar alguna linealización. Creo que los que ven, no sé si vean el rungecuta, la aproximación lineal, etcétera, esas cosas. ¿Cuál materia? Métodos numéricos. Ya se las dieron, siempre se les dan. Cuando llegan con nosotros ya la habían visto. ¿Sí la vieron? No creo. Se las dan en Sí, MATLAB. me lo dio Chema. Se las dan en MATLAB. Los dio Chema, no me digan Bueno. eso. No me digan eso. Sí. Habla de cómputo para ingeniería, ¿no? Ah, esa. Sí, es donde ven métodos numéricos. Sí, es esa. De cómputo para la ingeniería. Y la Ni ocupan tuvimos. conmigo y la ocupan a veces con César para linealizar. Con él también concatenan de un punto a otro, hacen una línea de puntos para el robot. También lo utilizan. Todos los métodos numéricos lo utilizan con nosotros. Bueno, dice que esta operación se puede realizar con circuitos analógicos, aunque en enfoques modernos el problema de linealización se realiza empleando software. Conmigo la van a hacer por medio de software. Van a procesarme ese método numérico en software y ya lo aplicamos de esa manera, porque por método de... ¿Cómo se llama? Por circuitos analógicos es muy difícil. Es más fácil y más preciso por medio de software. O sea que lo harían en su microcontrolador en conclusión. Y me van a linealizar por regiones. Me van a tener en cuenta una primera región y luego se la linealizan y luego otra región y linealizamos. Van a hacer algo parecido con César. Con César van a tener en el robot 2 puntos. Por ejemplo, si fuera un cuadrado, con él van a tener el punto inicial y el punto final y van a llenarlo todo de puntos intermedios por medio de un método numérico. Y conmigo van a hacer lo mismo. Tendrían un punto inicial, un punto final y me van a hacer una recta con puros puntos intermedios. Entre más chiquitos los puntos, pues ya saben que la recta queda más definida y hay menos errores. Entonces es algo de lo que me van a hacer aquí. Después tenemos conversiones. Dice que a menudo el acondicionamiento de señales es usado para convertir un tipo de variación eléctrica a otro tipo de variación. Por ejemplo, diferentes clases de sensores exhiben cambios de resistencia con los cambios en la variable a medir. Por ejemplo, si tuviéramos un sensor resistivo y fuera de temperatura, dependiendo de la temperatura va a cambiar la resistencia. Entre mayor temperatura hay unos sensores que aumentan la resistencia y hay en otros sensores que disminuye la resistencia. Dice que en estos casos es necesario introducir un circuito que convierta este cambio de resistencia en una señal de voltaje o de corriente, dependiendo de lo que necesiten ustedes. Y dice que se usan los puentes cuando el cambio es muy pequeño o los amplificadores en cambios muy grandes. Después pasamos a la transmisión de señales. Cuando se desea transmitir corrientes desde 4 mA hasta 20 mA por un cable, se usan los convertidores de corriente a voltaje y de voltaje a corriente. ¿Para qué? Para que con esas corrientes tan pequeñas no se les sume la señal de ruido que tienen toda la señal eléctrica. Entonces ustedes cuando me convierten de corriente a voltaje, esa señal que está muy pequeña, siempre son señales que están abajo de los 10 milivolts, no se les van a sumar a esta señal de corriente. Entonces lo pasan, bueno, la transmiten en su cable por medio de voltaje y una vez que llega a su destino, la volvemos a convertir de voltaje a corriente para no tener pérdidas en mi señal. Después pasamos a la interfaz digital. Dice que cuando se requiere una computadora, ya sea un microcontrolador o un DCP, o en sí una computadora como tal. Por ejemplo, en MATLAB pueden programarme un Arduino
cualquier tipo de Arduino por medio de MATLAB. Entonces, esa es la parte de la interfaz digital. En el proceso de control se requiere de un convertidor analógico digital. Siempre van a ocuparme un convertidor analógico digital una vez que utilizan una interfaz digital. La interfaz digital, ¿para qué me sirve? Para que el operario o la persona que va a estar controlando o viendo el funcionamiento de su sistema automatizado necesita que sea una interfaz gráfica para ver el estado de sensores, actuadores o lo que vayan a ustedes a automatizar. Entonces, para eso se ocupa una interfaz digital. Nosotros las interfaces digitales las vamos a hacer en Labio. Todo el monitoreo de sensores, actuadores y todo lo que se ocupa lo vamos a hacer por medio de Labio. Entonces, gráficamente va a estar el monitoreo en Labio. Entonces, para eso vamos a ocupar tanto ADCs como DACs para ese monitoreo. Y las entradas digitales también. Entonces, en este caso se requiere de un circuito que ajuste los niveles del ADC, por ejemplo, de 0 a 5 volts, a partir de un sensor que va de 30 milivolts a 80 milivolts, que es un acondicionamiento que tendrían que hacer primero. Después pasamos al filtrado y el acoplamiento de impedancias. Otros dos requerimientos en el acondicionamiento de señales va a ser el filtrado y va a ser el acoplamiento de impedancias. Dice que en ocasiones, debido a fenómenos de ruidos e interferencias, aparecen señales no deseadas montadas sobre la señal de lazo de control. Un ejemplo fácil viene siendo su señal de ruido. Es una señal que está en niveles muy bajos de voltaje pico o de amplitud, pero va a tener una frecuencia constante de 60 Hz. Entonces, ustedes sabiendo la frecuencia en la que está, me pueden diseñar un filtro para eliminarla. Dice que en este caso es necesario usar estos filtros. Pueden ser filtro pasaltas, que los filtros pasaltas son filtros que eliminan las frecuencias bajas, las frecuencias que están abajo de la frecuencia de corte, y solamente nos dejan pasar las frecuencias altas. El filtro pasa a bajas, deja pasar las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte y elimina las frecuencias altas. El pasabandas, ese me deja pasar una región, ustedes la establecen, una región o una banda de frecuencias y elimina todo lo que está por fuera de esa banda. Y el rechazabandas es el contrario, elimina una banda de frecuencias y deja pasar todas las demás. Después pasamos a los tipos de filtros, dependiendo su construcción. Entre ellos tenemos los filtros de elementos pasivos. En este solamente se van a usar resistencias, capacitores e inductores. Solamente esos tres elementos. No se usan ni diodos, no se usan ni transistores y menos op-amps. Entonces, los que se usan esos elementos, pues ya son los filtros activos. En este caso podemos usar amplificadores operacionales, van a tener una ganancia y una retroalimentación. También pueden ocupar resistencias, capacitores e inductores, diodos, transistores, pero ya entraría en la modalidad de filtros activos. Y por su parte, el acoplamiento de impedancia es importante cuando la impedancia interna de cualquier transductor o de cualquier línea puede causar errores en la medición de una variable dinámica. Dice que en este caso también se usa en redes activas pasivas. Esto ocurre cuando tienen, por ejemplo, un divisor de voltaje y el divisor de voltaje me le conectan una resistencia extra o me le conectan después del divisor me conectan en el voltaje de salida el microcontrolador. Cuando me hacen eso, va a haber una caída de tensión. A veces se va hasta 0 volts o a veces queda en el rango de los milivolts. Entonces, para eso necesitamos el acoplamiento de impedancias, que prácticamente un acoplamiento de impedancias es un seguidor de voltaje, para no tener esos errores. De ahí pasamos al concepto de carga. Dice que se emplea el concepto del teorema de Thevenin, que eso ya lo han visto. Este teorema indica que las terminales de salida de cualquier elemento de dos terminales se puede definir como una fuente de voltaje en serie con una impedancia de salida. Entonces, mi fuente de voltaje la voy a denotar como Vx y mi impedancia de salida como Rx. Esto vendría siendo mi modelo de mi sensor.
Ustedes cualquier sensor lo pueden caracterizar por una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Y por simplicidad dice que asumir que se trata de una resistencia. Ya saben que la impedancia puede ser capacitancia o puede ser inductancia, más la resistencia. En este caso, nada más vamos a asumir que se trata de una resistencia sin parte imaginaria. Entonces vamos a tener nuestro sensor y vamos a tener RL. Que RL va a ser un circuito al que vamos a conectar nuestro sensor. Ese circuito puede ser un circuito eléctrico o puede ser la entrada de nuestro microcontrolador, cualquier cosa. De aquí vamos a hacer nuestro análisis para ver cómo se comporta ese voltaje de salida, que el voltaje de salida va a ser mi VY. Hacemos una ley de voltajes, sería menos Vx más el voltaje de la resistencia X más el voltaje Y. De ahí despejamos voltaje Y. Voltaje Y va a ser Vx menos el voltaje de la resistencia X. Que el voltaje de la resistencia X sale bien fácil utilizando un divisor de voltaje. Utilizamos la resistencia X entre la suma de los elementos en serie multiplicado por el voltaje de entrada. Si se fijan, vamos a tener un término común que es el voltaje X, el voltaje de entrada. Factorizamos, hacemos la reducción de estos dos términos y nos queda que Rx se va a eliminar porque quedan opuestos en signo. Por lo tanto, nuestro voltaje Y va a ser igual a RL multiplicado por Vx entre Rx más RL. Y esa ecuación nos va a servir para analizar su comportamiento. Dice que el voltaje que aparece en la carga es atenuado por el que se cae en la resistencia interna, ¿sí? Y en esta ecuación se observa el efecto de reducir la carga. Entonces vamos a analizar esa parte. De la anterior, esta ecuación viene siendo la misma ecuación que aparece aquí, pero le cambié los nombres. Ahora el voltaje de entrada, que era VY, es igual a RL sobre RL más RS, que son las dos resistencias, la del sensor y la de nuestro circuito externo. Y nuestro voltaje de la fuente, que sería nuestro equivalente de nuestro voltaje X. Entonces, ¿qué pasa si mi RL la pongo más grande que mi Rx? Por ejemplo, si RL fuera de 1 mega y mi RS fuera de 100 ohms. Entonces, 100 ohms más 1 mega, pues va a quedar mucho más grande que 1 mega. Entonces, 1 mega entre 1 mega más 100 ohms, pues nos va a quedar aproximadamente la unidad. Nos va a quedar como 0.90 y algo. Entonces, aproximadamente consideramos que la unidad. Por lo tanto, el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de la fuente. Pero, ¿qué pasa si es al contrario? ¿Qué pasa si RL es de 100 ohms y RS es de 1 mega? En ese caso, nos quedaría que RL es de 100 ohms y RL más RS nos quedaría que es de 1 mega más 100 ohms. Entonces, esta parte nos quedaría una fracción muy chica, por debajo del 1. Entonces, al aplicar eso, nos queda por debajo del 1 y nos queda que el voltaje de entrada va a ser mucho más chico que el voltaje de la fuente. Y ese es el efecto del acoplamiento de impedancias. Para resolver ese problema, nosotros necesitamos un seguidor de voltaje, como viene aquí. Colocan su circuito tal cual, BS, RS, y en medio de la resistencia de carga me conectan su seguidor de voltaje. Entonces, de ahí tenemos que el voltaje de entrada va a ser automáticamente el voltaje de la fuente, y no hay pérdidas de corriente y no hay pérdidas de voltaje. En este caso serían pérdidas de voltaje. Esa es la solución para cuando me quieren conectar su sensor a un microcontrolador. Utilizar un seguidor de voltaje. ¿Dudas de eso, muchachos? ¿No? ¿Tienes duda? Después pasamos a los circuitos pasivos. Entre ellos tenemos los circuitos puentes y los circuitos divisores. Son dos técnicas pasivas que han sido ampliamente usadas para el acondicionamiento de señales por años.
Los circuitos puente son usados principalmente para medir cambios en impedancias, especialmente cuando los cambios son muy pequeños. Otros circuitos pasivos, son los filtros pasivos. Son los 3 que vamos a ver dentro de los circuitos pasivos. Empezamos con los circuitos divisores. Eso ya los conocen ustedes. El divisor de voltaje es útil para convertir la variación de resistencia en variación de voltaje. Entonces, ustedes van a tener un sensor y van a tener una resistencia fija y van a tener su voltaje de alimentación. Y lo que ocupamos es nuestro voltaje de salida, que es el voltaje que entraría a nuestro microcontrolador. Vamos a tener 2 tipos. Uno, donde el sensor está en la segunda resistencia y otro donde nuestro sensor está en la primera resistencia. Y vamos a analizar cualquiera de los 2 casos, dependiendo de lo que ocupe. En el primero, el voltaje de salida va a ser igual a R sensor entre R1 más R sensor, que son nuestras resistencias en serie, multiplicadas por nuestro voltaje de entrada, que es el típico divisor de voltaje que conocen. En el otro, van a tener que el voltaje de salida va a ser igual a R1 sobre R1 más R sensor por el voltaje de la fuente. Y vamos a tener 3 consideraciones. La primera, dice que la variación del voltaje de salida con R sensor es no lineal, incluso si la resistencia varía linealmente con respecto a la variable medida. Dice que el divisor de voltaje no varía linealmente. Entonces, si un sensor originalmente fuera lineal, a la hora que aplican el divisor de voltaje se hace no lineal. ¿Por qué cuestión? Porque ustedes a la hora que me hacen este producto, si fuera su R sensor que varía con respecto al tiempo, lo consideran como una X. Entonces, X entre un número fijo o una constante más otra X es una ecuación no lineal. Lo mismo ocurre con la siguiente ecuación. R1 va a ser una constante fija, por ejemplo, un kilo ohm, entre un kilo más una X, que es la variación de nuestra resistencia del sensor. Por lo tanto, es una ecuación también no lineal. Para que fuera lineal, tendríamos que dejar nuestra ecuación como AX más B, que es la ecuación lineal de todos los sistemas. En este caso, como nuestro AX más B nos queda en el denominador, a la hora de hacer la fracción nos queda como no lineal. La segunda consideración dice que la impedancia efectiva de salida del divisor es el paralelo de las resistencias. Dice que no necesariamente salta, por lo tanto es importante considerar los efectos de la carga. Esto es debido al teorema de Thevenin. En Thevenin ustedes hacen cortocircuito las fuentes de voltaje y circuito abierto las fuentes de corriente. En este caso, como hacemos cortocircuito, la resistencia equivalente pues es el paralelo de R1 con R sensor, ¿sí? Y la última consideración dice que en un circuito divisor la corriente fluye en ambas resistencias. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la potencia que se disipa por ambas. Si, por ejemplo, su sensor aguanta hasta medio watt de potencia y ustedes le están exigiendo una potencia de 0.6 watts, pues me van a quemar ese sensor. Dice que debe de tomarse en cuenta el rango de potencia que puede disipar en ambos elementos, para que tengan cuidado en esa parte porque luego los quema. Y de ahí pasamos al ejemplo. Dice que consideramos a R1 igual a 10 kilos, el voltaje de la fuente igual a 5 volts y supongamos que R2 es un sensor que varía de 4 kiloohms a 12 kiloohms para alguna variación dinámica en una variable medida. Nos pide calcular el máximo y el mínimo de Vout, inciso B, el rango de impedancia de salida y el inciso C, el rango de potencia disipada por el sensor. Eso es lo que vamos a hacer ahorita en cálculos. ¿Dudas de todo lo anterior? No. ¿No? Entonces seguimos en solucionar ese ejercicio. Y necesito ya su multisim porque lo vamos a comprobar ahí.
Entonces voy a tener mi fuente de voltaje, que va a ser de 5 volts. ¿Dónde quedó? Van a tener una resistencia 1, que va a ser igual a 10 kilo ohms. Y vamos a tener mi resistencia del sensor, que va a ser una resistencia variable, que va a tener un rango de variación desde 4 kilo ohms hasta 12 kilo ohms. Así nos quedaría. Vamos a tener nuestro voltaje de la fuente, que son 5 volts. R1 va a ser 10 kilos. Y RS, que es nuestro resistor del sensor, va a tener una variación desde los 4 kilo ohms hasta los 12 kilo ohms. El inciso A nos pide que encontremos el voltaje de salida mínimo y máximo. ¿Cómo saco ese voltaje de salida? Ese voltaje de salida, pues es el voltaje que hay aquí. ¿Cómo sacaría eso? Divisor de voltaje. Un divisor de voltaje. ¿Qué ocupo? Para sacar el mínimo. ¿Qué se necesita? La parte de arriba, ¿qué necesitamos? La resistencia mínima ¿De quién? de RS. De RS. Sería 4 R kilo ohms. sensor. Ajá. ¿Multiplicado por quién? 5 Por el volts. voltaje. ¿Y dividido entre qué? Entre la La suma. suma de la resistencia. ¿Cuánto les queda? Su condición con respecto a otro eslabón se mantiene, porque el movimiento solamente afecta una 1.42 volts. ¿Así? ¿Sin redondear? Sí. La que sigue, el voltaje de salida máximo. Aquí quedaría 12 kilo. 12 kilos Por multiplicado por 5 volts entre 10 kilos más 12 kilos, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto me queda? 2.72. Por lo tanto, el rango de voltaje va a ser igual a 1.42, que es el mínimo, hasta 2.72 volts, que es el máximo. Dentro de ese rango va a ser el rango que va a esperar su circuito de salida. No puede no puede pasar los 2.72 y no puede bajar el 1.42. ¿Sí? Eso es lo que vamos a comprobar en MATLAB. ¿Dudas hasta ahí? Multisim. No. ¿Mandé? No. ¿Alguien me ¿En dijo Multisim, algo? no? En Multisim. Es que dijo Ay, en sí, ya MATLAB. se los cambié, ¿verdad? Siempre se los cambio con Simulink. Sorry. Entonces, vamos al inciso B. ¿Puedo borrarles esto? Sí. 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 Inciso B. El inciso B nos pedía, no me acuerdo, nos pide el rango de impedancia de salida. Entonces vamos a sacar la resistencia equivalente mínima, a que va a ser igual, y la resistencia equivalente máxima. ¿Cómo sacamos la resistencia equivalente mínima y la resistencia equivalente máxima? Con el paralelo de las resistencias, una con 4K y otra con 12K. Ajá, en la mínima, ¿cuál vamos a ocupar? 4K. Y esto va a ser igual, no sé si lo hagan con los inversos o la multiplicación entre la suma. Ustedes decidan.
entre 14 kilos. ¿Cuánto me queda? Y la otra va a ser el paralelo de 10 kilos en paralelo con 12 kiloohms entre 22 kilos. Arriba queda 2.85 kilos. 2.85 kiloohms. Y el otro es 5.45 kilos. Por lo tanto, el rango va a ser igual a 2.85 kilos hasta 5.45 kiloohms. Tampoco no puede bajar del mínimo y no puede subir del máximo. ¿Dudas hasta ahí? No. Está sencillo esto. No. Inciso C. No. En el inciso C nos pedía la potencia. Entonces, para la potencia vamos a ocupar el rango de voltaje. Déjense los pongo como Vout. Entonces, el rango de voltaje que obtuvieron en el inciso A va a ser igual a ¿cuánto? 1.42 volts hasta 2.70 ¿y qué? 2. ¿Quién lo notó? 2.72. Sí. Ahí está. Potencia. ¿Cómo calculamos la potencia? ¿Con qué fórmula? Voltaje por corriente. Voltaje al cuadrado. Sobre Voltaje al resistencia. cuadrado sobre resistencia. En este caso, ¿cuál ocuparía? ¿La primera fórmula o la segunda? La segunda. La segunda. La primera no, porque no hay necesidad de sacar corriente. Entonces vamos a ocupar la segunda. Y en este caso, si queremos potencia mínima, ¿cuál voltaje ocupamos? 1.42. Al cuadrado. ¿Y cuál resistencia? Sobre 4 kilos. Exacto. ¿Cuánto me dio eso? Pues ya no le des. Tíralo. Porque ya lo lambió. Da 504.1 micros. Micro y unidades son los watts. Ahora pasamos a la potencia máxima. ¿Cuál voltaje utilizamos? 2.72 volts. Ajá. Entre 10K. Entre... Ohms. ¿Entre qué? 10 kilo ohms. 12. Entre 12. Sí, 12. Sí, sí. ¿Y cuánto les queda? 226.6 microwatts. ¿226? Sí. 0.6. ¿Sí les quedó a todos igual? A mí me da 616. A mí me da 616. 253 microwatts. 600, ¿qué? Perdón, que ya no los escuché bien. 16. ¿Así? ¿Les da a todos? Sí, se me hace más congruente ese. Entonces, el rango de potencia, se los voy a poner acá arriba. Va a ser igual a un rango que va desde 504.1 microwatts hasta 616.6 microwatts.
Si utilizan más potencia de ese rango, me van a quemar ese sensor. Entonces es lo máximo que pueden ocuparme. ¿Dudas hasta ahí? No. Entonces vamos a comprobar esos resultados en su multisim. Van a trabajar junto conmigo. ¿Quién trae multisim? Yo. Entonces los espero un ratito. En lo que se abre. Vamos armando este circuito. ¿Qué pasó? Que si vamos armando el circuito. Ah, sí, si quieren. Entonces vamos a ocupar una fuente de voltaje, 2 resistores. No me utilicen los potenciómetros porque no me deja variar dentro del rango de 4 a 12. Los potenciómetros varían dentro del rango de 0 a 12 o de 0 a 4. Y necesitamos la fuente de voltaje directa. No te lo comas. La segunda articulación es la que carga, pues termina cargando todo el tiempo, todo el mecanismo de la última articulación. Antes de esto, necesito que me ensamblen también una señal senoidal para empezarlas, para que la conozcan. Se van a la de source y creo que está en signal voltage source. Es el que dice hace voltage. Son las señales que no tienen RMS. Las que tienen RMS no me sirven. Una fuente de alterna con su resistencia y su tierra. Para de una vez ver todo el simulador. La diferencia entre estos es la disposición, la forma en la que transporta las revolutas y el mecanismo. Se deben decir a todos los hijos que dan un plano. En el caso del esférico, tenemos dos perpendiculares entre ¿Listo, muchachos? Un momento, está lenta la compu. Me avisan cuando terminen. Ya. ¿Ya todos? No. Si me voy muy rápido, me avisan también, ¿eh? Porque ahorita voy a empezar a darles nuevas herramientas de simulación por si no las conocen.
Ya creo que ya. ¿Listo? Sí. Si era la de AC, la que tiene a la derecha, la de ¿La la alterna? fuente. Sí, si era la alterna, ¿no? Sí, pero la que no tiene RMS es la que está en signal voltage y hace voltage. Ah, Por ok, la sí, que, sí, porque esa. las que están power source es de RMS. Esa no me sirve. No, sí, esa. ¿Sí? ¿Ya todos terminaron? Sí. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí. Sí. Entonces, mi fuente de voltaje de directa era de 5. Mi resistencia 1 era de 10 kilos. Y la R2 va a ser mi resistencia variable. Voy a empezar con el mínimo. Y voy a empezar a checar esta parte. Ay, le cambié R1. Antes de pasarme a la senoidal. Entonces vamos a verlo por medio de las puntas de voltaje. Los que tengan la versión abajo del 2014 no les va a aparecer esta barra de herramientas. Y los que no lo tengan bien craqueado tampoco. Entonces necesito que me pongan primero la de voltaje aquí, que es el voltaje de salida. Esa punta me hace la referencia con respecto a tierra. A diferencia de la que aparece en la cuarta posición, que tiene un más y un menos, que esa me serviría, por ejemplo, para sacar voltajes diferenciales en esta resistencia. Ya no me lo tomaría con respecto a tierra. Si yo pongo esta punta en este punto, me haría el voltaje, pero con respecto a tierra. Sería de aquí hasta abajo. Y no me sacaría el voltaje de la resistencia 1, que sería lo que yo quisiera. Entonces, ahorita con el voltaje diferencial voy a sacar el voltaje de la resistencia 1 y con la punta PR1 voy a sacar el voltaje de la resistencia 2. Con doble clic a la punta, muchachos, a la punta de voltaje cualquiera, me va a salir una ventana de configuración. Yo ahí le voy a poder cambiar el voltaje, el nombre a la punta, perdón. En lugar de PR1, que se llama mi punta, le voy a decir que se llame Vout. Y lo aplico y ya le va a cambiar el voltaje aquí o el nombre a la punta de voltaje. Eso es para la hora que empecemos a ver simulación en transitorio, sepan de qué punta están simulando, más bien, qué está simulando la punta que ven gráficamente. ¿Hasta ahí dudas? Eso me va a servir para que me hagan mis reportes, para que me digan, para que le pongan el nombre a la punta de acuerdo a lo que van a obtener. Entonces, si no tienen dudas, pónganlo a correr. Ahorita, por default, está en simulación interactiva. En simulación interactiva va a ser una simulación en tiempo continuo. O sea, continuamente va a estar sacándome un valor. Como ahorita estamos trabajando en directa, pues me va a dar un valor fijo, un valor de DC. Entonces, con 4 kilo ohms, me dice que el voltaje de salida o el Vout es 1.43. Y a ustedes les quedó 1.42. Se me afigura que porque me redondearon. En el voltaje de la resistencia 1 me dice que ese voltaje es de 3.57. Si hiciéramos la ley de voltajes, pues nada más sumamos 3.57 más 1.43 y nos debe de dar los 5 volts, que es lo que esperábamos. Ya saben que por la ley de la conservación de la energía no debe de haber pérdidas de voltaje. Entonces 3.57 más 1.43 nos da los 5 volts exactos, ¿sí? Entonces no hay pérdida de energía y por lo tanto se cumple la ley de voltajes. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? Entonces vamos a la simulación que sigue. Le dan clic aquí, donde dice interactivo. Y les va a desplegar el menú de simulaciones que ustedes pueden hacer, todas.
Vamos a ocupar nosotros nada más 2 o 3 durante ¿En el dónde curso. le dio, maestra? Aquí en interactivo, un ladito del stop. ¿Ya le sale la ventanita? Sí. ¿Sí? Sí. En lugar de interactivo, nos vamos a una simulación transitoria. Que una simulación transitoria es una simulación que hace durante un periodo de tiempo fijo. En Start Time o en T-Start le voy a poner el tiempo en el que quiero que inicie simulando y en el End Time le voy a poner el tiempo final de simulación. Quiero que simule de 0 a 1 segundo. Entonces le voy a poner hasta 1 segundo. El Max Time Step es como el Tmax que me configuraban en MATLAB. Es el paso de cada uno de los puntos que va a haber en la línea. Entonces yo lo voy a activar y voy a dejar por default. Ahorita no me va a afectar. Y le ponen en correr. Y les va a salir 2 líneas. Como es de directa, pues me salen 2 líneas rectas porque es una de corriente directa. En la parte de abajo les aparecen las puntas que están utilizando. Por eso les decía que las nombraran de acuerdo a lo que estaban obteniendo. La verde, en mi caso, me dice que es mi voltaje de salida. Y la roja es mi voltaje de la punta PR2. Que para saber quién es PR2, pues tienen que ver en su diagrama o acordarse bien. Por eso necesito que las etiqueten. Este le voy a poner que es el voltaje de la resistencia 1 para identificarla. Y una vez que la cambie, le vuelven a dar correr y les va a abrir su simulación transitoria. Y aquí les dice que es el voltaje de la salida de la verde y el voltaje de la salida de la resistencia R1. Y ya cambió nuestra notación. Entonces, esta es mi simulación transitoria. Creo que ustedes por default no tienen activado el grid. Aquí está para activar o desactivar su grid, que es la cuadrícula. Y también vamos a tener cursores, como en el osciloscopio. Entonces, este icono va a ser el de los cursores y aparecen del lado izquierdo. Y esta es mi ventanita de mediciones. Yo los voy a recorrer. Si se fijan, en la parte superior del cursor va a tener un 1 y va a tener un 2. Si yo quiero medir mi señal con el cursor 2, pues nada más me voy a mis ejes coordenados X2, Y2. X representa mi eje horizontal y Y a mi eje vertical. Y aparecen, dependiendo del color, mediciones. La señal de voltaje de salida y la señal del voltaje de entrada. De entrada de la resistencia 1, perdón. Entonces, X2 va a ser en tiempo. En la escala del eje X van a ser en tiempo. Dice que en 593.43 milisegundos va a tener una magnitud de 1.4286. Como son volts, pues van a ser volts. Y con respecto a mi señal roja, a mi señal de la resistencia 1, mi voltaje va a ser de 3.57, que corresponde con lo que ya vimos en el circuito. ¿Dudas de esto, muchachos? No. ¿Ya lo habían visto esto? No. No. ¿No? No. Entonces esto va a ser lo nuevo. Ahora necesito que me pongan otra punta de voltaje, pero en mi señal senoidal. Me le dan doble clic a mi señal para configurarla. Se van a la pestaña de valores y ahí voy a configurar. Por ejemplo, le voy a poner un voltaje pico de 6 volts. Entonces me indica que el voltaje pico es de 12 volts. Mi offset va a tener 0 y la frecuencia ahorita va a tener 1 kilohertz. Y le dan OK y va a cambiar la configuración. Como mi frecuencia va a ser de 1 kilohertz, si quiero, por ejemplo, graficar 10 periodos, ¿cuánto va a ser mi periodo? Entonces es 1 entre 1000, que es el kilohertz, nos da un periodo de 0.1 milisegundo. Si quiero eso graficado por 10 periodos, me va a dar que son 10 milisegundos. Entonces, en time me le ponen 10 milisegundos, o sea, 10 exponente a la menos 3. Y lo ponen a correr.
ya les va a dar sus 10 periodos. Voy a desactivar las de directa. En este simulador es fácil. Nada más con la palomita, la despalomean y se las elimina de la simulación. Y me voy a quedar con mi señal senoidal. Checamos los periodos. Los periodos son cada vez que se repite la forma de onda. Entonces es un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 periodos exactos. Entonces, con lo que hice ahorita, me permite graficar los periodos que ustedes necesitan. Ahorita no tenemos problemas de transitorio. Ahorita son puras señales que no tienen transitorio. Entonces, voy a medir características. Voy a agarrar mi cursor 2 y lo voy a posicionar en alguna de las crestas máximas, en la que quieran. Voy a checar mi señal senoidal. Y como es el cursor 2, me ubico en X2 y Y2. La que me interesa más bien va a ser Y2, perdón. En Y2 decimos que tiene una amplitud de 5.985 volts. No está muy exacta. Y si le hago un zoom en la región, les va a decir que está un poco más a la derecha. Ahí, si lo muevo exactamente en la cresta, me dice que es 5.99, aproximadamente los 6 volts del voltaje pico. ¿Sí, muchachos? Con la lupita blanca, que dice Auto Zoom, puedo regresarme a mi señal original para poder hacer zoom y regresar a mi simulación completa. ¿Dudas hasta ahí? No. Ahora, para medir periodos, voy a posicionarme, por ejemplo, aquí al inicio de mi señal. Por ahí va a ser el cruce. Y voy a ponerme al final con el otro cursor. Voy a ocupar los dos cursores en este momento. Ahí así. Y voy a medir mi diferencia con respecto a X. Delta X es mi diferencia del tiempo en X. Me está dando menos 1.0038 milisegundos. Aproximadamente es el 1 milisegundo. El negativo me indica que debió de haber estado primero el cursor 1 y luego el cursor 2, para que no me saliera negativa la resta. Nada más es eso. Siempre va a ser la resta de cursor 2 menos cursor 1. Si hago esa inversión, pues ya me quedó el 1 milisegundo. Y con eso, en el último, el que dice 1 entre dx, me marca a qué frecuencia estamos. ¿Sí? Entonces, es todos los datos que nos arroja ahorita mi señal senoidal. Les da periodo, les da frecuencia, que es el último, y les da el voltaje pico, que es X2. Pero posicionando en la máxima. ¿Dudas de eso? Porque es el que más vamos a ocupar, esta parte. Está chido. Ahora regresamos a nuestro circuito de directa. Ya checaron el voltaje mínimo. Ahora le voy a poner los 12 kilos. Y le cambiamos otra vez de transitorio, nos vamos a interactivo para que sea más rápido. Y nos dice que mi voltaje es de 2.73 volts. Ustedes creo que lo que habían visto en la herramienta del voltímetro, que está en la barra de herramientas del lado derecho. Esta también me sirve, pero no me sirve con señales alternas. Ya saben que cuando medimos una señal alterna con un multímetro, pues nos da el voltaje en directa. Entonces no me sirve. De aquí lo corremos. Una vez que lo corremos, pues ya me da mi voltaje en directa. Y lo mismo, si lo bajo a 4 kilos mi resistencia, me va a dar los 1.429, que la punta de voltaje me lo redondea a 1.43. Ahora nos vamos a medir potencia. Para medir potencia utilizamos la tercera punta, pero la ponemos en medio de nuestro circuito, de nuestra resistencia, perdón. Y lo volvemos a medir. Esta es la primera opción para medir potencia.
nos da 510 microwatts, que ustedes les estaba dando 504 microwatts. Creo que a lo mejor hay un problema de redondeo. Ahora medimos con la de 12 kilos. Con 12 kiloohms nos da 620 microwatts. A ustedes les estaba dando 616. Sí hay mucho redondeo ahí. Como es una cantidad muy pequeña, le afecta mucho que me hayan redondeado el voltaje de salida. Esa es la primera forma de medir potencia. La segunda forma es con la siguiente. En su barra de elementos de medición hay una que dice watímetro. Lo seleccionamos, les pide voltaje del elemento que quieren sacar potencia y les pide corriente. Voy a quitar esta punta. La corriente ya saben que es en circuito abierto. Entonces abro esa parte del circuito y mido la corriente ahí. Si quieren que cambie de colores, pues le seleccionan, le ponen segmento de color y le voy a cambiar, por ejemplo, a uno azul. Y ya les cambió todo el segmento a otro color para distinguir cuál es el cruce. Lo mismo hago con este otro cable. Le pongo en segment color, y listo. Con eso cambiamos nuestros segmentos de color. Lo pongo a correr, le dan doble clic y les calcula la potencia. ¿Por qué no me lo calculó? Voltaje, corriente. Déjenme ver qué tiene de problema. No sé si es la punta. ¿Va? No quiere. Voltaje. Machis, ¿por qué no quiere? Eso sí, no sé por qué no quiere. Corriente positiva, negativa, voltaje. Espérame. Machis, no quiere medirlo. No sé por qué no quiere medirlo. Déjale, saco la corriente desde otro punto. Déjale, cierro aquí y voy a sacar la corriente de acá. Ah, ya. Voltaje. La corriente de por acá. Que es lo mismo. A ver si ya quiere. No, no sé por qué no me quiere este medidor. Bueno, se los voy a poner con el otro. A ver si ustedes sí se los quieren medir. ¿Sí lo pusieron? Sí. ¿Sí les midió? Sí. 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 Entonces no sé por qué a mí no me quiere medir. Ayer sí me midió bien. Hoy no me quiere medir y no sé por qué. Bueno, esa es la segunda opción. La tercera opción es que me ponga la punta de corriente. Me la ponen, por ejemplo, aquí. La dirección de la corriente la marca esta flechita. Dice que ahorita va de derecha a izquierda. Si le doy clic derecho y le pongo en reverse probe, les va a marcar la corriente ahora que fluye de izquierda a derecha, que es como yo la quiero. Y luego necesito la punta de voltaje, esas dos. Esta va a ser voltaje y la otra va a ser corriente. Y ahora vamos a empezar con las operaciones matemáticas. Se van al transitorio otra vez. Y en el transitorio le ponen un segundo de simulación y se van al output. En output me agregan una expresión. Esa es para hacer operaciones matemáticas. Entonces necesito multiplicar voltaje por corriente para hacer la potencia. Entonces va a ser voltaje, me le dan doble clic, multiplicado, doble clic, por corriente. Y esa va a ser mi expresión. Le pongo en OK
Y ya tengo la primera expresión, voltaje por corriente. Puedo agregar otra expresión, por ejemplo, voltaje al cuadrado entre resistencia. Voltaje lo voy a elevar al cuadrado con este y lo voy a multiplicar, voy a dividir, perdón. Lo dividimos entre la resistencia, que en este caso va a ser, no viene, o lo voy a dividir directamente porque no viene la resistencia, entre 12,000. 12 exponente a la 3. Y le ponen en agregar ecuación. Y ya terminando eso, le ponen en correr y les da mi simulación. Nada más quitan la señal senoidal que no me interesa y me quedo con corriente, voltaje y ahí les marca sus operaciones matemáticas. Mi señal azul viene siendo voltaje al cuadrado entre resistencia y mi señal morada es voltaje por corriente. Y en las dos debe de estarse empalmando. Ya vieron que se empalman. Entonces, con eso me permite sacar potencia de 3 formas. Ya sería la tercera. Entonces, si mido mi señal voltaje por corriente, mi ecuación, con el cursor 1, 2, el que quieran, voy a checar Y1 y me da 619.83 microwatts, que sería mi potencia de mi circuito. ¿Dudas, muchachos? No. ¿No? No. ¿De ninguna cosa dudas? Sí, vamos a seguir trabajando mucho con el transitorio. Porque voy a empezarles a dar circuitos desfasados y en este se va a ver los desfases. Pero ya conforme avancemos y conforme hagan práctica se los van a ir aprendiendo. Entonces, si no tienen dudas, pues los veo pasado mañana para seguirle. Maestra, este viernes va a haber práctica. No, Andrés, yo creo que está el otro. Ah, ok. El jueves les doy al puente de Winston y esa sería su primera práctica, pero me la hacen hasta la otra semana. Muy bien. ¿Sale, muchachos? Va. Entonces, si no hay más dudas, los veo La tarea es mañana. para el jueves, ¿verdad? No, para el lunes 7. Lunes. Ah, para el lunes, sí, cierto. Gracias, maestro. ¿Sí? ¿Más dudas? Gracias. No, Entonces los todavía veo, muchachos. No. Los veo el jueves. Salen. Hasta Sale, el jueves. sale, maestra. Adiós. Adiós. hasta luego. Adiós. Adiós.